tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta transmisión especial al programa piloto, podríamos decirle de esta manera, en el cual tendrán una sección que me da mucho gusto de presentarles, pero me da más gusto presentarles precisamente a la segunda mitad de este show, con el cual tendremos discusiones en este bonito programa. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Dan, ¿cómo están? Amiguitos, como, como acostumbro decir en Twitter. No, la verdad es un gusto empezar esta aventura contigo y con todos los que están al otro lado de la línea. Y pues espero que sea tan enriquecedora como en mis sueños quiere ser esta conversación. No, yo creo que incluso puede ser la más, y si no, no se preocupen, trataremos de hacer stand-up, o por lo menos tendremos tips de conciencia social, no sé qué onda. Pero bueno, Sí. precisamente este es el programa y dando la presentación Cine Vértigo basado tanto en el libro como el nombre que originalmente tenías en tu blog, en donde platicabas acerca de cine, Ernesto, y concretamente vamos a hablar acerca de distintos temas, todos relacionados con el cine, y pues usualmente que tengan algo que ver con lo que está ocurriendo en este momento en particular, que tengan una relevancia, no necesariamente, no crean que les vamos a platicar de las noticias, pero sí de cosas que nos pueden ayudar a tener un mejor análisis acerca de las distintas circunstancias. Y el primer tema, Ernesto, ¿por qué no nos comentas acerca de dónde llegó la inspiración o de qué vamos a hablar concretamente? Pues mira, la situación es esta. Cuando Alfonso Cuarón gana el León de Oro en Venecia hace un par de semanas, se hizo una suerte de revuelo porque Karina Guidi, esta extraordinaria actriz que pues la estamos viendo, todavía está en cartelera en algunas partes de nuestro país y hasta donde entiendo en la Cineteca Nacional también, Los Adioses, ¿no? La protagonista de Los Adioses, esta espléndida biopic dirigida por Natalia Beristain. Y Karina escribió un tweet que de alguna manera se conectó directamente con el triunfo en Venecia de Roma, ¿no? La cinta de Cuarón. Y voy a citar directamente el tuit de Karina. Dice, acto 1, por todos lados oyes historias de horror del trato grosero y respetuoso de un director en el rodaje de su peli. Acto 2, la peli gana un premio importante, todos comentan de la gran sensibilidad del director en su cinta. Acto 3, los maltratados celebran cómo se llamó la obra. Y eso era lo que anotó Carini el septiembre 9. Y evidentemente, pues todo el mundo, digamos, entendió que la referencia era a Roma y específicamente a Alfonso Cuarón. De hecho, ella en una entrevista posterior, que por lo menos hasta donde entiendo sale publicado en Reforma, pues sí confirmó que se trataba evidentemente de una alusión a Alfonso Cuarón y a Roma, pero que bueno, ella lo decía pues porque le habían platicado, pero pues las personas que estaban en el set y los compañeros de Cuarón, su equipo, sus actores eran los que tenían que hablar. Y hasta ahí quedó todo al final de cuentas, pero ese día pues hubo tweets por acá, tweets por allá, salieron artículos en todas partes, incluso por ahí en una página web de la silla rota sacaron el intercambio de tweets que varios tuvimos con Karina, ¿no? Porque pues ahora el periodismo se trata de capturar tweets, ¿no? Seguramente debe ser alguna nueva materia, ¿no? En la Septién García, ¿no? En las Carlos Septién, seguramente de cómo manejar los tweets. Pero bueno, en una página web o en una nota de la silla rota, hacen la crónica, pues sí, bastante bien hecha, además de todos los tweets, pero luego terminan diciendo por ahí y también voy a citar directamente, ¿no? Entre las respuestas que generó el tweet, por increíble que parezca, también hubo quienes argumentaron que el maltrato es característico de los directores talentosos. Y citan varios tweets, y lo más curioso del asunto es que ningún tweet de los que citan dice que es una característica de los directores talentosos ser abusivos, ¿no? Pero bueno, y citan un tweet mío, ¿no? Pero bueno, tampoco me voy a quejar de eso porque en las redes sociales todo lo que tú publicas será usado alguna vez en tu contra. Eso es una regla fundamental y yo creo que no hay que quejarse de eso, no es parte Y de las redes sociales. precisamente, Pero nada más, ajá, adelante. permítame más terminar con eso, porque lo que yo le contestaba a Karina en una de esas pláticas que teníamos públicas, pues ahí está el Twitter, le comentaba que era parte de esa leyenda negra de que había talentosos, había directores realmente muy talentosos, pero esta parte también de abusivos,
autoritarios, obsesivos, incluso agresivos, ¿no? Groseros, pero también estaba la contraparte, que había directores que todo el mundo sabía que creaban un ambiente en el set pues muy relajado, que eran amables, que eran hasta cierto punto hasta humildes en el trato con todo su equipo, y que además también hacían grandes películas, entonces que realmente no había una regla. Pero bueno, el asunto es que el chiste es hacer bruca, ¿no? Como decimos por acá en Sinaloa. Y bueno, y el tuit quedó ahí como si, como vamos, si uno condonara que los grandes artistas tienen que ser abusivos, agresivos, groseros, francamente delincuenciales incluso en su trato con su equipo, ¿no? Cosa que evidentemente pues no necesariamente es cierto, ¿no? Pero curiosamente hay un par de... Eso nos da para un par de temas. De hecho, yo aquí voy a sugerir uno para el futuro y voy a hacer el shameless blog como me gusta. Les recomiendo en Churros y Palomitas que busquen. Tenemos un par de programas. Uno precisamente contigo, Ernesto, en el cual hablamos acerca del papel de la crítica, y otro con Arturo Aguilar, en el cual hablamos acerca del periodismo enfocado en el cine, el periodismo cinematográfico, y que tiene que ver con lo que mencionabas ahorita, que va muy relacionado con el hecho de que ahorita ya tenemos mucho periodista, y uso las comillas con todo el rigor, en el respecto de que es periodismo de escritorio, en el cual la información ya no tienes que ir a entrevistar, ya no tienes que ir a reportear, sino que es lo que estás buscando por aquí y por allá. Y curiosamente aquí tenemos dos factores. Yo mostraba, para los que nos están viendo en video, los que están escuchándonos en audio, aquí tienen un incentivo para que le entren a la cooperacha para un nivel superior donde tienen el video. Pero les mostraba, esta es una nota concretamente de Radio Fórmula, y de hecho aquí está un tweet en el cual Karina te está respondiendo a ti y tú mencionas Luces de la Ciudad. Bueno, a decir de verdad, Chaplin era el primero que repetía y repetía y repetía cada escena, o sea, su obsesión y compulsión se aplicaba primero consigo mismo y luego con los demás. Y Karina dice, bueno, ella es muy partidaria de la exigencia, pero muchos de los tweets que tenemos aquí de varias personas, tanto de la misma Karina como de otros realizadores, María José Cuevas, ya no encuentras los tweets. Entonces es bastante interesante porque parece, y no es por señalar pero a las personas, sino por señalar la situación en el cual de repente sí estamos apuntando, indicando algo. Karina, de entrada yo lo menciono con una enorme irresponsabilidad, pero es mi visión particular. Dan Campos es el que está diciendo eso, en el sentido de que yo hablo en base a lo que he escuchado. Entonces eso yo lo encuentro un tanto negativo, porque no tienes información de primera mano, y todos cuando platicamos tendemos a exagerar, y siempre somos los héroes de la película y el otro es el villano. Entonces si el director me miró feo, pues sabes que no tenía la sensibilidad particular para informarme cómo debía de dirigir esta secuencia. Christopher McQuarrie, en una excelente serie de spoiler special que hizo para Misión Imposible, habla sobre el trato que tuvo con Rebecca Ferguson, precisamente para varias secuencias de edición en la última entrega de Misión Imposible, en el cual literalmente tenías menos de una hora de luz, donde estaban filmando en Nueva Zelanda, y tenía que grabar una secuencia con ella, tenía menos de una hora y tenía que darle más de 5 intenciones para poder después interactuar con el personaje de Tom Cruise. Y Rebecca Ferguson tenía que interpretar concretamente todo lo que el personaje de Tom Cruise no podía comunicar, porque Tom Cruise no puede comunicar la pérdida, la añoranza, todas las sensaciones, todas las emociones que él, como el héroe principal y el macho, no puede representar. Ella tenía que expresarlos. Entonces Christopher McQuarrie platica: en el momento en el que vamos a filmar, yo tengo una prioridad, y es que saquemos en el llamado, porque se nos está acabando la luz, todas estas emociones. Entonces él, explicándole, le da como que cosas muy puntuales, y en el cual a esta Rebecca Ferguson de repente le dice: mira, a mí no me interesa que me estés dando esto, yo sé que tú quieres darme todas las interpretaciones, quieres darme variedad, tú eres una actriz increíblemente versátil, te respeto, me gusta trabajar contigo, pero tú me tienes que comunicar esas 5 cosas. Yo esas las voy a alternar en edición con otras cuestiones. Ok, hacen esto. Y lo quiero ya. Exactamente. Y ella lo hace no de mala manera, pero así como que, o sea, pero es que no entiendo lo que me quieres decir. O sea, ¿quieres que yo te exprese? Tenemos una maldita bomba aquí que va a explotar y tú quieres que yo te exprese acerca de la muerte de otra persona. O sea, alguien que no está por aquí, ¿quieres que te hable de un matrimonio? No, eso para mí no es importante. Y Christopher McQuarrie es, claro, pero para la audiencia sí, y para Tom Cruise sí, para su personaje, cosas que él no puede comunicar, tú tienes que hacerlo. Hacen la escena y al día siguiente va Christopher McQuarrie con él y dice: a ver, primero que nada, a mí no me gusta asumir cómo se sienten las demás personas. Dime cómo te sentiste ayer sobre la dirección de esta escena.
ella ya le dice sus inconformidades y él ya le empieza a explicar con calma porque ya tenía el tiempo. Mira, literalmente de ti vamos a sacar 3 momentos y dentro de una sola escena que grabaste, yo ahí obtuve todo eso por la dirección que te di. Sí, sé que me porté manchado, sin embargo eso logró porque no teníamos tiempo para eficientar un proceso de producción que es importante. Y nuevamente, aquí sí hubo una discusión y un diálogo, lo cual es bastante interesante, pero esto también yo creo que tiene que ver mucho tal vez con las interpretaciones, los momentos o parte de la discusión principal. Pero antes de eso me gustaría que mencionáramos tal vez 2 o 3 ejemplos que de hecho hablábamos previo a la grabación de este programa, Ernesto, de grandes cineastas. De hecho uno ya se había dado la pauta ahorita con la mención de Chaplin, que tal vez tenían esa no fama, sino esa infamia en la cual no eran muy amigables tal vez con sus Sí, actores o su crew. sí, mira, de hecho, pero antes de pasar a eso, lo que sí quisiera yo comentar es que en realidad, bueno, el comentario o el tweet de Karina o cuando un actor o un miembro de un equipo habla sobre su experiencia en los sets, creo que es válido, ¿no? Finalmente, claro, en este caso Karina, como dices tú, efectivamente no sabe no estuvo en el set, ella recibe la información, la hace pública, pero yo creo que al final de cuentas, mi pregunta no es tanto ya para alejarnos de la cuestión de los tweets y demás, es efectivamente de qué le sirve al espectador saber eso. Es decir, le sirve al espectador, incluso al crítico de cine, pero dejémonos al espectador como tal, que también los críticos de cine somos espectadores, por supuesto. ¿Le sirve a alguien saber si el director es más o menos amable en el set? Si realmente eh, trata de una manera más comedida a sus actores y a su equipo, o tiende a ser más autoritario, si levanta la voz, y bueno, de ahí nos vamos si el catering funciona, si el café que sirven está caliente o está desabrido, en fin, ¿qué tanto realmente le sirve al espectador eso, no? Y ahorita con los ejemplos que tú decías ahorita que podíamos traer aquí a la discusión, pues creo que el ejemplo fundamental es, por supuesto, Kubrick, ¿no? O sea, yo estaba releyendo hace un momento antes de entrar contigo, estaba releyendo esta autobiografía de Douglas que se llama El hijo del trapero, una autobiografía que él publicó por ahí en los años 80, principios 80, si mal no recuerdo, y que lo que dice de Kubrick es, pero bueno, cada que menciona Kubrick es para hablar de un problema que tuvo con él, de cómo era difícil de tratar, pero no solamente difícil de tratar, sino que además se tomaba atribuciones que no le correspondían. Cuenta una anécdota deliciosa que cuando estaban filmando, bueno, de hecho ya habían filmado ya Espartaco, y bueno, Dalton Trumbo, que era el autor del guión, pues no podía aparecer porque estaba vetado pues por el macartismo en Hollywood, y que bueno, estaban discutiendo, oye, pues ¿qué hacemos con el crédito de Dalton Trumbo, ¿no? Entonces, ¿a quién ponemos? Porque generalmente habían puesto siempre, no me acuerdo cómo le ponían, Jack o John algo, así un alias a Dalton Trumbo. Entonces, Kirk Douglas dice en su autografía que comentó, ¿no? Es que hay que empujar ya a que aparezca su nombre, y que Kubrick comentó, bueno, ¿para qué tanta discusión? Pongan el mío, ¿no? Que yo soy el autor del guión. Dice, oye, pero si tú no lo escribiste, y que Kubrick decía, pues ¿cuál es el problema? Yo soy el director, ¿no? Y hay otra anécdota también que cuenta Kirk Douglas en esa autografía, porque la autografía es realmente muy divertida, deliciosa, la autografía de chismes y en fin, de cómo se hace, ahora sí, las salchichas hollywoodenses, ¿no? Todo el proceso ese sucio para hacer cine en Hollywood. Y hay otra anécdota deliciosa que tiene que ver con Paths of Glory, con Patrulla Infernal, que es, por cierto, mi película favorita de Kubrick, es mi película favorita, creo que la gran cinta de Kubrick, y que parte del hecho de que Kubrick, quiero decir, Kirk Douglas acepta producir la película porque lee el guión, le parece extraordinario, había visto Killing, aquel film noir de Kubrick, entonces firma con él un contrato para varias películas, y la primera precisamente que se ponen de acuerdo es esta, ¿no? Paths of Glory, Patrulla Infernal, y bueno, firman todo, están a punto de filmar la película, y al momento de empezar el rodaje, Kubrick le pasa algunos cambios que le hizo al guión, él mismo.
Y dice Kirk Douglas que leyó el guión y que era una porquería, que había cambiado todo, que cambió diálogos, que el final era un final feliz hollywoodense de asco, y que cuando lo confronta a Kubrick, ya lo que me parece es que dice que nunca respondía a las confrontaciones, que era siempre bien tranquilo, ¿no? La gente se ponía histérica alrededor y que pues él se ponía siempre bien tranquilo. Y le dice, ¿cómo es posible que hayas cambiado esto? Entonces le dice Kubrick, es que quiero que mi película sea exitosa, quiero que sea una película exitosa, y esta película va a encantar a los chicos, pero yo quiero ganar dinero, ¿no? Yo quiero que esto sea exitoso. Entonces dice Kirk Douglas que estaba a punto de subirse por las paredes del coraje él, y que le decía, pues esta película se va a hacer, agarró el guión, lo hizo giras, lo destruyó, rescató el guión viejo y le hizo algunos cambios, y que finalmente se hizo como quería Kirk Douglas. Esa es la versión, por supuesto, de Kirk Douglas. A lo largo de toda la biografía, autobiografía, menciona a Kirk Douglas siempre en esa posición de un tipo ególatra, mezquino, con escasas habilidades empáticas o sociales. Sin embargo, y aquí lo voy a citar porque la forma en la que termina Kirk Douglas hablando de Kubrick es extraordinaria. Dice en algún capítulo, en uno de los capítulos, dice lo siguiente, y bueno, da varios ejemplos. De hecho, el mismo ejemplo, Kirk Douglas aquí lo menciona en su autobiografía, el famoso ejemplo de la naranja mecánica con Malcolm McDowell, ¿no? La famosa anécdota de que pues le había, la córnea había rasgado, ¿no? Cuando estaban haciendo la escena de la naranja mecánica, y que cuando Malcolm McDowell se quejó, le dijo Kubrick, no te preocupes, vamos a seguir la escena, te vamos a tomar el otro ojo, ¿no? O sea, no dejó que se levantara ni que fuera a que lo trataran. Y bueno, le cuenta esa anécdota, y luego dice Kirk Douglas, todo esto demuestra que no es necesario ser una buena persona para tener un gran talento. Puede ser una mierda y tener talento. Inversamente, puede ser la mejor persona del mundo y no tener ningún talento. Stanley Kubrick es una mierda con talento, ¿no? y lo que dice Douglas en algún momento también de la autobiografía, lo cual me parece interesante, es que Kubrick era un pésimo guionista, no sabía escribir diálogos, no tenía sentido digamos, de cómo hablaban las personas, que eso le fallaba muchísimo, pero que era extraordinario para saber dónde colocar la cámara, cómo moverla y cómo construir lo que podemos llamar la puesta en escenas o la puesta en imágenes. Y si tú lo piensas, pues en realidad esa es la labor de un gran cineasta. O sea, un gran cineasta no tiene necesariamente que escribir grandes diálogos o grandes líneas, sino saber cómo colocar la cámara, en dónde, cómo moverla, cómo mover los actores dentro del encuadre. Entonces, dice el propio Kirk Douglas que eso era realmente, para eso sí era un genio, ¿no? Kubrick, y ahí sí no le regatea nada. Entonces es un buen ejemplo esto bueno, además las anécdotas siguen, ¿no? Porque si recuerdas en el caso del Resplandor, pues lo que cuenta Shelley Duvall sobre el trato que recibió de Kubrick en el Resplandor, y del propio Jack Nicholson, por cierto, pues es terrible, ¿no? Es como de pesadilla. Pero al espectador, esto, más allá de la anécdota, que sí son anécdotas divertidas, ¿no? Por eso lee la autobiografía, ¿de qué le sirve? Pues, o sea, le sirve saber que Kubrick era, como dice Kirk Douglas, una mierda, pero que tenía talento. ¿Sirve de eso? ¿Sirve para algo más allá de lo anecdótico? Pues yo la verdad lo dudo. O sea, para juzgar una película, dudo que eso sirva de algo, aunque evidentemente sí resulta ser lecturas muy entretenidas, ¿no? Y fíjate un detalle en particular, y ya con esto vamos a la parte principal de la discusión. En caso de que quieran ver más ejemplos, es muy fácil. Hay una lista que yo recomiendo que está en Listverse, que es acerca de 10 directores brillantes que
eran terribles, y efectivamente se menciona el mismísimo Stanley Kubrick, David O. Russell, que es un caso muy, muy actual, Kurosawa, Hitchcock. Aquí van a encontrar varios ejemplos muy buenos al respecto, y bueno, depende del tipo de películas. Blue is the Warmest Color es otro ejemplo en el cual las actrices se quejaban sobre todo por lo invasivas que eran algunas de las escenas, concretamente las escenas sexuales, pero también era curioso porque eso ayudaba en cierto sentido para que fueran más coreografiadas y le daba cierta sensación de seguridad a las actrices sobre algo que es, válgame la expresión, pero precisamente muy invasivo en este caso. Y ahora bien, siempre hablamos en este caso de los directores con talento, o de los que pueden ser como mierda como persona, pero con increíble talento, pero también tenemos los casos extremos, y esta es únicamente una mención antes de ir a lo que es el tema principal de esta cuestión. Y bueno, uno de los más famosos me llama la atención porque salió el tráiler la semana pasada, que es Uwe Boll, un cineasta alemán, y precisamente el documental que a mí me llama mucho la atención, quiero verlo, es el de Fuck You All, de Uwe Boll Story, en el cual precisamente tenemos estas confrontaciones, y también ahí mencionan, o sea, de repente él tiene una visión, una forma de interactuar con las personas, y pues sus películas no son precisamente las mejor recibidas, ni por la academia, ni por el público, ni por nadie, pero también tiene un grupo de seguidores, y tiene un gran mérito porque él logra levantar proyectos, cosas que pregúntenle a cualquier cineasta o cualquier aspirante a cineasta aquí en México, y pues quisieran haber hecho la cantidad de películas que él ha hecho. Entonces, tiene muchos testimonios en los cuales me desmitifica, aquí hasta lo vemos literalmente peleándose con el de la cámara, desmitifican o confirman muchas de estas cuestiones, pero también, regresando ahora sí al tema principal, yo creo que tiene mucho que ver con los tiempos en los que nos encontramos, y platicaba de esto en una ocasión con Fernanda Solórzano, en otra transmisión que tuvimos con ella, acerca de la temporalidad. Previamente nosotros únicamente conocíamos lo que era el producto terminado. La información no se comunicaba tan fácilmente, no había... Actualmente agarras tu celular, puedes estar grabando, puedes estar comunicando todo. Tenemos plataformas, los supercívicos utilizan muchísimo eso, por ejemplo, para hacer denuncia ciudadana, pero sin embargo el acceso antes para un reportero, alguien que te comprara la historia, era muy controlada. Entonces tú tenías la versión que te llegaba a pantalla, y si la película te había gustado, uno tendía a perdonarle mucho. Tenemos un caso muy reciente en el caso de James Gunn por parte de Disney, que lo corrieron sin darle las gracias, por algo que él hizo hace mucho tiempo, y son cosas que yo le admiro mucho en el sentido de que él lo sigue dejando él jamás se disculpó en el sentido de que no, me arrepiento, lo corrijo, sino dice, sí, efectivamente, yo utilizaba este lenguaje, perdón, hacía chistes que no eran de buen gustos, pero eso poco o nada tiene que ver con la persona que soy yo, y él mostraba un reconocimiento sobre quién es él, sobre quién era. Y de repente, pues muchos se agarraron de ahí para mostrar sus fotos de pedófilo. No, pues recordemos que él trabajaba produciendo películas clase B y comerciales en los cuales era una fiesta del viernes. O sea, no es porque tuvieras una cuestión, pero el acceso a esta información, y curiosamente se contrarresta un poco con lo que mencionaba hace rato de los tweets borrados o menciones borradas, porque esta información es muy fácil que se propague y cada medio la puede publicar como quiera. Tenemos el caso del Superman de Henry Cavill, que dependiendo el minuto en el que checabas la nota, era o no era Superman. Y ahorita, dependiendo la fuente, puedes saber si el director era un hijo de su repipín chamaco o era un alma de Dios, ¿no? O sea, el caso de David Russell es muy característico porque George Clooney lo ha de odiar, pero pregúntenle a su actriz estrella, que gracias a él ha tenido nominaciones, que le ha ido en este caso, ¿no? Pero bueno, y vamos nuevamente contigo, Ernesto. ¿Tú crees efectivamente, comparto contigo esto, la obra es más independiente, aunque sí se llega a notar precisamente los efectos y los ánimos de los demás, pero la obra se debe juzgar por separado o en conjunto con la percepción de las personas que participaron? Mira, yo tengo aquí varias cosas que quisiera mencionarte. Por ejemplo, creo que sí hay una sensibilidad y una distinta sensibilidad del consumo, y no solamente el consumo de cine o de productos culturales, sino el consumo en general, ¿no? O sea, ya vamos a hablar del consumo responsable, la gente que no quiere comprar unos tenis porque a lo mejor fueron construidos o fueron hechos con un trabajo infantil en Malasia o no sé dónde, en fin, ¿no? Yo creo que más allá de eso, creo que al final de cuentas el consumidor sabe lo que quiere consumir, consume lo que quiere, y si de repente esa persona no quiere ver una película, digamos, no sé, no quiere saber nada de Mel Gibson porque Mel Gibson o ha hecho comentarios antisemitas abiertamente, ¿no? O no sé, o a Susan Sarandon porque pues en la elección pasada en Estados Unidos dijo una sarta de tonterías, ¿no? Que si Clinton y Trump eran lo mismo,
o si alguien quiere dejar de ver películas de Clint Eastwood porque es republicano, ¿no? Y seguramente votó por Trump, o por supuesto, si alguien quiere dejar de ver cine de Polanski por aquella condena de violación de hace, pues ya, ¿qué serán? ¿Qué? 40 años, 30 años, bueno, más de 30 años, una cosa por el estilo. Creo que tiene toda la razón para hacerlo y toda la justificación. Pues, el que quiera consumir este producto cultural lo consume, el que no, no, pues. Ahora, al final de cuentas, lo que sí es importante es, a ver, tú como crítico de cine, pues vas a dejar de consumir el cine de Polanski por eso, o vas a dejar de consumir, o vas a dejar de ver el cine de Woody Allen porque se casó con la hija adoptiva de su pareja y por las acusaciones no comprobadas, pero acusaciones al fin de cuentas del abuso a su hija biológica. Lo puedes hacer, es decir, finalmente creo que ahí sí, más allá de sensibilidad y de todo este abanico de posibilidades, porque estoy dando ejemplos desde Polanski hasta, no sé, hasta alguien que pueda decir, no veo películas de Clint Eastwood porque el viejito es republicano, digo que eso sería una sandez, pero en fin, desde mi punto de vista. Pero bueno, desde toda esa amalgama de posibilidades, creo que el público puede decidir al final de cuentas lo que vea. Ahora, la vida privada de un cineasta sirve de algo para el crítico de cine, también para el espectador, insisto, que al final de cuentas el crítico de cine también es en primera instancia un espectador, sirve de algo, pues yo creo que habría que ver caso por caso. Mira, te doy un ejemplo. Eh, ¿Sirve de algo saber de la vida de Buster Keaton? Es decir, de su vida privada, de su infancia, pues sí, resulta interesante saber que inició en el vodevil, que era un chamaquito que a los 4 o 5 años ya andaba haciendo sus números con sus papás, que tenía una enorme facilidad corporal desde el principio, un dominio de su cuerpo extraordinario, que bueno, conoció a Farid Arbuckle y Arbuckle lo llevó a Hollywood en fin, toda esa parte, ¿no? Pero, y bueno, y sus matrimonios, su falta de sentido a lo mejor de los negocios, su gusto por el alcohol en la última parte de su vida, todo lo que tú quieras saber de su vida privada, más allá de los sets, si tú quieres. Pero si tú ves las películas de Buster Keaton, eso no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es decir, Keaton es uno de los grandes genios del cine de todos los tiempos, un geómetra de los gags, ¿no? Una enorme capacidad para colocar él, su cuerpo, y que su cuerpo interactúe con los objetos que lo rodean. Un paneo a la izquierda o a la derecha te construye un gag hilarante. Es decir, es un genio de las matemáticas y el gag, ¿no? De la geometría, mejor dicho, y el gag. Ahora, pues no te sirve de nada. Para mí eso... Ahora, en el caso de Chaplin, algo de su vida, además, bueno, en el caso de Chaplin, que la vida privada es mucho más interesante, ¿no? Por todos los escándalos que tuvo bueno, sus enfrentamientos con el gobierno de Estados Unidos, la acusación que hubo de violación, con una de las mujeres con las que finalmente se casó, que al final de cuentas no la había violado, se demostró que no la había violado, pero en fin, todos esos escándalos que le rodearon a Chaplin durante toda su vida son fascinantes, pero fascinantes para el chisme, para el morbo, ¿no? Pero, digamos, la infancia de Chaplin sí te da algunas claves de la creación de su personaje, ¿no? De Charlotte. Es decir, él vive y nace, su infancia, su primera infancia se desarrolla en un ambiente no de miseria absoluta, pero sí de una pobreza, ¿no? Lacerante en Londres. De alguna manera tú ves ese retrato en alguna obra bueno, en general en muchas de las películas de Chaplin, sobre todo en algunos cortos, y en The Kid, ¿no? En El Chico, ¿no? Donde retrata mucho ese ambiente de pobreza. O sea, sí lo conocía de primera mano. Entonces, hay algo ahí de esa experiencia personal de Chaplin que sí lo puedes, digamos, trasplantar al análisis de su cine. Y hay otros que son mucho más claros. Es decir, Fellini hace películas autobiográficas. O sea, 8 y medio finalmente es la 8ª película que dirige Federico Fellini y que hace y que trata sobre un director de cine que está bloqueado y no puede hacer una película. Y bueno, y Marcello Mastroianni es prácticamente Fellini con el mismo sombrerito y con el mismo comportamiento. Y de hecho, 8 y medio, digamos,
la hizo Fellini en el momento en que estaba bloqueado y no sabía qué hacer. Entonces, la película trata sobre un cineasta bloqueado que no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, es completamente autobiográfica. Amarcord es autobiográfica, tiene elementos autobiográficos. Y Vitelloni tiene elementos autobiográficos. Entonces, sí hay en la obra de Fellini muchos elementos autobiográficos. En la obra de Bergman, por ejemplo, en la relación que tuvo con sus musas, con sus actrices, que al mismo tiempo fueron algunas veces sus amantes o esposas. Fanny Alexander es evidentemente un paseo por la propia infancia de Bergman, ¿no? Su padre, que era un pastor protestante, la familia de su madre, que era mucho más abierta y cercana, digamos, al teatro. Entonces sí hay, a lo que voy es que sí hay cineastas a los que un repaso de su vida, un conocimiento de su vida, sí te pueden dar una visión más completa a lo mejor de su obra. Y hay cineastas que, vamos, no te agrega nada. Ahora, el asunto es, sí, es irrelevante. Ahora, el asunto es, ¿se sostiene las películas de Fellini o de Bergman sin necesidad de haber leído su biografía? Pues sí, también es cierto. Es decir, a lo mejor le das otro significado y otra lectura a Fanny Alexander en la medida que sabes que hay muchos elementos autobiográficos ahí en la cinta. Pero igual sin saberlo, creo que cualquier persona podría disfrutar de Fanny Alexander, como podría disfrutar de Amarcord, de Fellini, ¿no? Entonces sí hay estos elementos. Y hay otro elemento también central. Ahorita de los directores estos, digamos, monstruos, por así decirlo, o mierdas con talento, como decía Kirk Douglas, está también el caso de Mizoguchi. Mizoguchi es una de las personas, uno de los cineastas más grandes de la historia de Japón y, bueno, de la historia del cine, pero como persona era verdaderamente terrible. O sea, era una veleta política. Cuando estaban los militaristas japoneses hizo películas militaristas, cuando llegaron los gringos entonces hizo películas más modernas. Su vida privada era un desastre. Y es interesante todo ese chismerío porque algo de eso sí se ve reflejado en su cine, ¿no? Algo de las experiencias políticas y familiares de Mizoguchi. Su conocimiento, por ejemplo, sobre el mundo de las geishas y eso tenía que ver en gran medida porque él tuvo una hermana, una hermana mayor, que sus papás la vendieron a una casa de geishas y siempre vivió con ese sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, de cómo su hermana, que luego se casó con un hombre de dinero, y que le ayudó, de hecho, a mantenerse en Kioto a Mizoguchi, con el dinero primero del amante y luego del marido de la hermana, pues todo eso se retrata, ¿no? Pero se retrata mucho en ese sentimiento, digamos, de deberle algo a las mujeres, de retratar el sacrificio de la mujer frente a unos hombres que nunca las merecemos, porque los hombres en el ciclo de películas estas que le llaman de mujeres perdidas de Mizoguchi, los hombres somos cobardes, terribles, abusivos, todo lo que tú quieras. Cosa que realmente era Mizoguchi en la vida real. O sea, se proyectaba indirectamente como un aspecto secundario. Pues no sé si, o sea, era un asunto así. Ni tan secundario, de hecho, secundario, ¿no? Era como para psicoanalizar a Mizoguchi, pero sí, o sea, el tipo era infiel, se le provocó un colapso nervioso a la esposa, la terminó internando en el manicomio, se casó luego con la hermana menor de la mujer, con la cuñada, una de las amantes casi lo mata a puñaladas en un hotel, era un dictador terrible en el set, trataba de la patada a todo su equipo, pero lo curioso es que sus actrices y su equipo, a pesar de todo ese ambiente, estuvieron con él, prácticamente tú ves la filmografía de Mizoguchi, estuvieron trabajando con él el mismo equipo durante casi 14, 15 años. El mismo director de fotografía, el mismo director de producción, prácticamente la misma estrella, ¿no? Que era una actriz muy importante, que era su estrella central durante toda su carrera. Y entonces había como una especie de, pues no sé si llamarlo síndrome de Estocolmo o algo, pero a pesar de todo eso, seguían trabajando con Mizoguchi. Entonces, es un buen ejemplo de que a veces sí te sirve de algo, a lo mejor conocer algo de la vida del cineasta para entender el contexto en el que está realizado la película. Pero creo que
habría que buscar ese equilibrio entre este aislacionismo formalista que solamente ve la película en sí y este contextualismo que dice, no, pues hay que buscarle todo, ¿no? En la vida privada de todo mundo y a ver qué es lo que significa esta película en la vida privada de los que la hicieron, ¿no? Ujú. Entonces, los dos extremos evidentemente son absurdos y yo creo que en este caso habría que revisar caso, ahora sí que caso por caso. Se Exacto. vale analizar la vida de la vida privada de los cineastas, pues de algunos a lo mejor puede servirte, digo, para analizar mejor la película como crítico de cine, ¿no? Ujú. Como historiador de cine. Pero sigo insistiendo, tengo la sensación que para el espectador, pues toda esta historia de Mizoguchi, si no la sabes, igual puedes ver la vida de Oharu sin mayor problema o el intendente Sancho y maravillarte. No necesitas de saber de la historia matrimonial turbulentísima de Mizoguchi para eso, ¿no? Exacto. Curiosamente yo difiero un poco y con esto ya prácticamente vamos a cerrar transmisiones, porque yo sí creo bastante que sí debemos de diferenciar y curiosamente tú mencionaste con dos aspectos de cómo podríamos diferenciarlos. O sea, para mí una cosa es la obra, yo como crítico la puedo ver de una manera, yo como espectador la puedo ver de otra manera, yo como historiador y precisamente la diferencia entre el crítico y el historiador y el periodista, ahí lo podríamos incluir también a la par, sobre todo cuando son de eventos actuales, serían como que las dos aristas. Por ejemplo, para mí la obra se debe de sostener. A mí me encantan muchas veces algunos Q&As, otros sabemos que hay personas que no son precisamente muy buenas para darlas, hay personas que son excelentes y divertidísimas en los Q&As o en los commentary tracks. Kevin Smith es uno de los mejores ejemplos porque es divertidísimo y literalmente él vive de hablar acerca de las películas y de los trabajos de otras personas, pero pues tal vez su cine fuera de una o dos películas no sea tan relevante para el resto de la historia y por eso yo sí hago mucho como que esa distinción. Una obra se debe de defender por sí misma sin necesitar entender las circunstancias en las cuales se fue creada, ya sea el contexto histórico, que siempre ayuda a entenderlo. No es lo mismo una película de los años 40, algo que sea a una película de espías de la Guerra Fría, por ejemplo, a algo que estamos haciendo ahorita con The Americans, tal vez una serie de televisión en el cual tomas esas cuestiones. Son sensibilidades distintas. Pero efectivamente, ahora sí que según el enfoque es donde pudiéramos dividirlos. Y con esto prácticamente estamos a punto de cerrar, Ernesto. Y la gente, bueno, si están viendo este video, saben dónde encontrarte a ti. Desde luego te pueden encontrar en distintos medios. Uno que quieras mencionar, además del Patreon, desde luego, dónde te pueden seguir y dónde te pueden leer. Bueno, en tres sitios. Patreon y Patreon. No, no es cierto. Sí, suelten la marmaja. No, bueno, puede ser evidentemente en mi blog. Bueno, ahí está el Patreon, ya tenemos los primeros 10 suscriptores, muchas gracias a todos ellos, de verdad, muchas gracias. Y bueno, estamos en el blog seguirá alimentándose, por supuesto, ahí también hay un botoncito de PayPal, amiguitos, por si quieren también donar, o sea, también se vale. Estamos en Noroeste, estamos por supuesto en Letras Libres, y por ahí aparecerá alguna colaboración mía en un medio próximamente. No adelanto, pero por ahí aparecerá, estaré colaborando en algún otro medio, ¿no? Eso espero ya a partir de esta semana. Y bueno, pues igual este primer programa, la verdad, espero que haya sido de su agrado. Lo van a poder, pues, ver este primer programa como es el piloto y pues gratuitamente, para que vean que los queremos, condenadotes, como dijera cierto personaje de los Polivoces. Y bueno, luego también estará disponible, eso sí, en audio para los Patreons. Y bueno, estaremos aquí por lo menos una vez al mes y luego pues en la columna semanal que estará siendo publicada por ahí el fin de semana en Patreon, exclusivo para los que colaboran y que vuelvo a agradecer la verdad su colaboración. Y pues a ver en donde se dejen, ahí estaré. Exactamente, ahí lo tienes, tienen fiestas y reuniones, no se preocupen, de hecho como lo estábamos viendo, le mencionaba Ernesto como en la aplicación en celular, la aplicación de Patreon o en el formato web móvil, era divertido porque él aparecía como uno de los personajes que están precisamente en el wall que tiene en www.patreon.com, Díaz Martínez, ahí lo encuentran, desde luego un agradecimiento a todos los que lo están apoyando en este lado, y no se preocupen, si de repente les sobra dinero, no se preocupen, en www.patreon.com/churros y palomitas, ahí también les estamos aceptando sus colaboraciones. Y bueno, yo no publico en muchos lados porque para bien o para mal no tengo mucho tiempo o tengo demasiado tiempo y lo desaprovecho. Y en el blog de Churros y Palomitas
churrosypalomitas.com no tiene tanto pierde, pueden encontrarme. Tenemos distintos programas, ya mencioné algunos en los Shameless Plugs, como yo les llamo, que dimos aquí. Y el último estuvo re bueno, clasificando películas con el buen Joel. Un saludo y un abrazo al buen Joel, en el cual nos dimos a la tarea de catalogar películas como si fueran comida, y la verdad se puso bastante divertido. Pero bueno, esto es todo por hoy. Ernesto, muchísimas gracias, y pues nos estaremos viendo en la siguiente transmisión, ¿verdad? Así es, el próximo mes, en unas semanitas más, volveremos. Exactamente. Y gracias a todos por acompañarnos, y vámonos con los créditos de salida.